En esta ocasión, pues nuestro querido Pedro nos cuenta una historia acerca de su abuelo. Dice que él recuerda a su abuelito aproximadamente desde los 4 años. Él calcula que tenía esa edad. Dice que su abuelito siempre fue una persona que le daba mucho miedo. Que es abuelito por parte de su mamá, es abuelito materno. Dice que ese abuelito suyo, desde que él se acuerda, él lo veía, dice, yo prefería, cuando estaba mi abuelito, no era el típico, ay abuelo, que corres y lo abrazas y le das muchos besos y le regalas dibujos. Dice, no, llegaba mi abuelo, decía mi mamá, ay, va a venir mi papá. Por favor, no se pongan a hacer relajo porque no quiero problemas con él. Y dice que llegaba el abuelito, ¿no? Con una cara así. Dice, mi abuelito era un señor alto, delgado, muy vigoroso, un señor con mucha fuerza, que a pesar de su edad, dice que tenía ya como unos 80 años, algo así, y lo veías caminando así como que de esos señores que se ven duros, que se ven así, que dices, no, este señor ni le vayas a hacer una broma porque quién sabe si te voltea un cachetadón, si traigo un arma y te... No sé, ¿no? Dice que le decían eso y llegaba su abuelito, dice, a veces llegaba de imprevisto, ¿no? Yo no, era su casa. Ellos vivían en casa de su abuelito. Ese es un detalle muy importante para esa historia. El abuelito, lo que Pedro recuerda acerca de su abuelito, es que su abuelito era una persona, sí trabajadora, dice, era recto el señor, recto. De esos que muy chapado a la antigua, muy machista. De esos que mujeres de este lado, hombres de este lado. Las mujeres no opinen, las mujeres cállense. Y los niños no tienen por qué gritar, no tienen por qué jugar, no. Tú callado, ¿sí? Quédate ahí, siéntate ahí, no te muevas. Deja de estar molestando. Y así con esa cara. Su mamá pues vivía con su pareja y con sus hijos en la casa del abuelito, en la casa de su papá. Esa casa el señor no se la quiso dejar en herencia, ni siquiera cuando ya estaba por fallecer, nunca quiso poner las escrituras a su nombre, ¿no? Era una persona que le reclamaba mucho, le decía, ¿tú qué hiciste para ganarte esta casa? Si te dejo vivir en mi casa es porque yo quiero. El señor era una persona que no era de dinero, no era millonario y tiene muchas casas, pero sí era una persona trabajadora que sabía invertir sus ganancias, ¿no? Decía, no, yo con mi dinero me voy a comprar esta casa, esta es mi casa. Y esta otra casa que esta va a ser, pues por si cualquier cosa, por si un día me separo de su esposa. Él recuerda que su abuelito siempre fue una persona dura. Sin embargo, la mamá de Pedro dice que siempre fue una persona dura, pero que de un tiempo para acá se fue volviendo cada vez más amargado. Y es que la mamá de Pedro le decía a Pedro, hijo, no le tengas tanto coraje, no le tengas tanto rencor, tanto odio. Dice, en primer lugar, tu abuelito es una persona que su papá le daba golpizas para enseñarle, para educarlo. Su papá era igual o peor que tu abuelo. Y él me lo llegó a platicar, me decía, mira, yo te di una cachetada, agradece que no te estoy dando una arrastrada como me las daba mi papá. Una arrastrada como mi papá se la daba a tus tías, ¿no? A las hermanas de la mamá de Pedro. Y dice que sí, que el abuelito de la mamá de Pedro, que ese señor no agarraba la hebilla del cinturón, así lo dice, y dejaba a sus hijos bañados en sangre. Dice, mi papá sí me golpeaba muy duro, era que yo cometía un error, que rompía un plato y luego ya escuchaba que se paraba, la mamá de Pedro corría a esconderse y aparecía el abuelito con el cinturón, ¡pa, pa! Y a golpearla así, dice, fuerte, dice, hasta que se le cansaba el brazo por romper un plato. Dice, me dejaba toda llena de cinturonazos. Es que fíjate, estás pendeja. ¿Por qué tiraste eso? No puedes lavar un pinche plato. Y pum, cinturonazo, ella lloraba. No, papá, por favor, no. ¡Pah! Y el señor golpeándola. A ver si ya pones atención. Y otro cinturonazo. Papá, ya. Y el señor la tenía agarrada de mano, dice, de la mano. Dice la mamá de Pedro, dice, yo tenía como 8 años, ¿no? Y sí, así me agarraba a trancazos. A mi mamá también la golpeaba.
mi abuelito, ¿no? Sí, su papá, perdón, su papá de la mamá de Pedro, dice, también golpeaba a mi mamá. ¿Dónde estabas? No, pues es que salía. ¿Y tanto tiempo? A ver, dame el cambio. Y le daba el cambio. No, falta dinero. No, es que fíjate que ya subió las tortillas. A ver, ¿cómo de que ya subieron? A ver, llévame, vamos. Iban y veían, no, y pues sí faltaba cambio, ¿no? Lo que sea. Y la agarraba, dice, metía las greñas de mi mamá a la casa y le gritaba, ¿no? Y fíjate cómo el abuelo de Pedro era una persona que no soportaba los errores. No lo soportaba. Que se te cayó algo, que perdiste dinero, que estás comiendo y se te ensució la ropa, ¿no? Que, no sé, te cae sopa. Daba un manotazo en la mesa. ¿No puedes tragar bien? ¿No puedes cerrar el hocico bien cuando tragas? Fíjate, cabrón. Y ya, era lo mínimo. Que te echara unos gritos, que te regañara enérgicamente, porque al comer se te cayó la sopa o cosas así, ¿no? Ahora imagínate que le rompas un plato, que te diga a su hija, le decía, hasta las 8 de la noche, ni un minuto más. No, pues la mamá de Pedro llegaba un minuto más y ya estaba el señor en la puerta esperándola con un cable, con un palo, con un gancho, con el cinturón en la mano. Dice que era lo principal con lo que les pegaba. El señor tenía cinturones de cuero, dice, bien pesado. Dice, no, una golpiza de mi papá era brazos, piernas moradas, espalda llena de moretones, toda desgreñada. Y a mis hermanos les pegaba peor. Dice, igual cachetadas, bofetadas con un palo. Los espera. Y dice, con la hebilla del cinturón. Cuando estaba muy enojado, se enrollaba el cinturón, una hebilla de metal. Y los agarraba así a cinturonazos. Dice, mis hermanos tienen marcas en la espalda, en las piernas, en la cabeza, llena de cicatrices de los hebillazos. Dice, así, dice, yo cuando él me decía eso, que le agradezca, que no era como su papá que dejaba a él y a sus hermanos bañados en sangre, sabía a lo que se refería. Literal, un golpe en la cabeza y lo descalabraba y ya estaba chorreando. Y el señor le seguía pegando y pegando y pegando y sus hijos lloraban. Bueno, en este caso el abuelito de Pedro cuando era niño llorando. Papá, ya. Y deja de chillar, maricón, y pum, pum, y lo golpeaba, ¿no? Y entonces pues el señor de alguna forma le bajó un poco, pero seguía siendo esa persona violenta que educan por medio de los golpes, que es la peor manera de educar a una persona, ¿no? Entonces sí. Dice, llegaba mi abuelito y siempre traía un bastón. Un señor así que con la cara así como de... así una mirada dura, la boca así como hacia abajo, delgado, alto, peinado hacia atrás, el cabello bien pegado hacia atrás y con su bastón. Y tocaba, golpeaba con el bastón a pesar de que hubiera timbre. No, yo no toco timbres, yo no estoy acostumbrado a esas cosas. Con la punta del bastón golpeaba, no te tardes en abrirle. Porque en cuanto abrías la puerta, si tocó 2 veces, no escuchaste. Más duro. Ya está encabronado el señor. Y llegaban a abrir, ay, papá pasa. ¿Qué están sordos? ¿Qué están haciendo? ¿Están sordos? ¿Por qué no abren la puerta? Y entraba así a ver la casa, que no le hayan hecho agujeros, que no le hayan rasguñado las paredes, que no. Y nunca el señor se murió con la casa sin testamento ni nada, sin cedérsela a nadie, porque nadie de sus hijos se las ganó por huevones. Y el señor le decía, si tu esposo trabajara bien y tuviera su propia casa, yo esta casa te la dejo a ti. Dice, o tú que trabajaras y te ganaras, no, prefiero que se quede intestada. Prefiero que se quede así. ¿Por qué? Porque no se la ganaron. No se la ganaron mis hijos. La señora, pues, tampoco la mamá de Pedro no era una mujer que tuvo la fortuna de ser psicóloga, de ser abogada, contadora. No tuvo esa oportunidad porque tampoco su papá les dio esa oportunidad. A sus hijos hombres sí. A ellos los llevó a la escuela, a ellos su mamá, tú tienes que aprender a barrer, tú tienes que aprender a planchar, tú tienes que aprender a cocinar. A mí no me salgas con esas estupideces de que quieres ir a la escuela.
Ya sabes leer, ya sabes escribir, sumar, restar, lo básico. Ya, no necesitas más. Lo que te tienes que conseguir es un buen hombre. Alguien que te mantenga, alguien que te traiga la comida. Alguien que te trate como debe de ser. No andar tú como señor, como hombre. Ahí entre los albañiles y entre las... Ahí dice, no, dice, tú no. Tú. Y así la educó y no la dejó trabajar, no la dejó estudiar. Pues la señora la mamá de Pedro creció así, como una señora totalmente de casa, totalmente que cocina delicioso, barre, trapea, mantiene la casa muy bien, a sus hijos todo el tiempo los tiene vigilados, les da la mejor educación. Ella, como tuvo carencias cuando era niña, de que quiso estudiar y no, pues no, mis hijos iban a estudiar, y tenía una hija más grande que Pedro, ¿no? Dice mi hermana, dice mi mamá le decía, hija, estudie, hija, es que échale ganas y no seas tonta. Si yo hubiera podido estudiar, mi papá no me dejó. Ahorita ya estoy grande, tú échale ganas. Y cuando el abuelito llegaba, ¿y dónde está esta chamaca? ¿Dónde anda? No, pues es que no ha regresado de la escuela. Es que yo no sé a qué va, nomás va a ir a que se embarace. Va a ir a embarazarse, a ver si no regresa drogada. No, papá, ella estudia y... No, ¿y tú cómo sabes? Tú no la estás viendo todo el tiempo. ¿Y para qué? ¿Para qué va a estudiar? ¿Para qué? Que se consiga un buen hombre. No como tú, que pinche huevón con el que andas. Te gusta andar aquí de arrimada. Dice, en mi casa, ¿te gusta andar de arrimada? Dice, no, dice, por eso yo cuando me muera, que quien sea se la quede, no me interesa. Dice, no la voy a poner a tu nombre, ¿eh? Ni creas que por seguir viviendo aquí va a estar a tu nombre esta casa. Así le decía el señor. No, papá, y pues muchas gracias por dejarme. Ay, gracias, nada. ¿Qué tienes de comer? A ver, tráeme algo de comer. Sí, papá, y ella iba corriendo y por la comida. Dice, no, güey, te lo juro. Yo oía el bastón, güey, pa, pegando en la puerta. Me quedaba así, me arreglaba la playera porque nada se me quedaba viendo. Hola, abuelito, buenas tardes. No lo saludes, si no lo saludas al abuelito. Entra el abuelo. ¿Qué? ¿No sabes hablar? ¿Eres animal o qué? Y se quedaba Pedro así chiquito. Dice, yo me acuerdo como 4 años, güey. Y lo veía y me quedaba así. A ver, habla. ¿Tienes lengua o no? A ver, saca la lengua. Y lo jalaba así de la barba. Y le hacía, habla, saluda. Dice, ¿qué? ¿Por qué educas a este niño como animal? Hola, abuelito. Buenas tardes, abuelo. Buenas tardes, señor Raúl. Haz de cuenta, ¿no? Su nombre. Buenas tardes, señor Raúl. Dice, saluda. Y así, y le decía, ¿qué? ¿Ese niño qué? Es autista, está enfermo mental, está retrasado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no saluda? Pues porque el niño le aterrorizaba el abuelo. Dice que voy a mi cuarto. No, ¿a dónde vas? Sigue haciendo lo que estabas haciendo. Y el abuelo nada más lo veía así. Y dice, no, pues yo me quedaba así quieto. Porque me paraba a jugar. ¿Por qué lo dejas que haga tanto escándalo? ¿A poco te guste? No. Mientras yo esté, que no esté haciendo escándalo, porque a mí me molesta. No, dice, no mames, güey. Y sí, mi mamá me contó cada historia de golpizas que le daba a mi abuelito por muchas razones, ¿no? Que es que llegó tarde. 1 minuto tarde llegabas. Te dijo a las 8 de la noche. Llegabas a las 8:01, 8:02 y ya estaba el señor ahí, como les digo, con el cinturón y ¡pap! Abría la puerta y de las greñas, ¡pum! No le importaba que afuera estuvieran tus amigas, novio ni hablar, ¿eh? No, la mamá no podía tener novio. O sea, hasta que sepas cocinar, planchar, barrer, trapear, hasta que sepas lavar bien la ropa, hasta que tengas por lo menos los 18 años y el día, así se lo dijo, el día que tengas novio, te largas de mi casa. Porque yo no voy a estarte soportando ahí embarazada y que ya se fue tu esposo. No. Y bueno, sea como sea, ese señor pues era el papá de la mamá de Pedro, ¿no? Entonces, dice, no, dice, y sí, y se la sentenció mi abuelo. Le dijo, el día que tengas novio, ya no vives aquí, ¿eh? Te largas de mi casa. No, pues la señora tuvo un novio y al ratito el abuelo, pues les digo, era así, ¿no? Y era amargado, era recto, era así. Pero pues también tenía su cierta bondad de que pues le ofreció, le dijo, ¿sabes qué, hija? Yo me voy a ir a vivir a mi otra casa. Tú vente a vivir aquí con tu marido porque no me gusta verlos como
como vagabundos, como limosneros ahí buscando dónde, en qué lugar arrimarse. No, no, papá, pero es que no es como vagabundos ni limosneros porque estamos pagando renta. No, 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 no. Eso de pagar renta es de gente mediocre, de gente tonta. No, no. Esta es mi casa, te la presto. Y yo me voy a ir a vivir a otro lado. Él empezó a volverse más agresivo, más amargado, más violento desde que murió su esposa. Ellos dicen, la mamá de Pedro, ya estando Pedro más grande, le decía, es que no sé si mi papá mató a mi mamá, porque le daba golpizas. Dice, y cuando la hacía enojar, hasta con el puño cerrado, dice, andaba mi mamá ahí con el ojo morado. Dice, no era a diario, no era siempre. Era cuando de verdad lo hacían enojar. Si se molestaba, una cachetada. Entiende que te estoy diciendo. Y su mamá se queda, sí, está bien, está bien. Pero cuando lo hacía enojar, pum, hasta con el puño cerrado, dice. Y en una ocasión mi papá anduvo muy triste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? El señor ya se había ido a vivir a su otra casa y le había dejado su casa a su hija con su esposo. Pero no crean que los dejaba vivir gratis, les cobraba la renta. Les hizo contrato, les cobraba renta y él iba cada semana, cada 3 días. De repente llega, oye, ¿está alguien en la casa? En mi casa. Sí, papá, estoy yo porque... bueno, ya voy para allá. Llego en media hora. Ay, la señora en chinga a ver que no hubiera nada desperfecto. Una manchita en el vidrio, polvo sobre la alacena, un vaso sucio en el lavaplatos, bueno, en el fregadero. Decía, no, porque llegaba mi papá y a decir que era un cuchitril, que parecía que vivían marranos, que así. Dice, bueno, y en ese tiempo mi papá dejó de hablarnos a todos sus hijos, nos dejó de hablar. Le dice la mamá de Pedro a Pedro. Dice que el señor andaba muy callado y muy preocupado y ella le marcaba, decía, pues es raro que ya pasaron 2 semanas y mi papá no viene. Y ella le marcaba, hola papá, hablo para saludarte. ¿Qué pasó? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Ya rompieron algo? No, papá, nada más para saber cómo estás, ¿por qué no has venido? No, es que tu mamá está enferma, dice, y pues estoy aquí cuidándola. Pues yo voy. No, nadie te pidió tu ayuda. Nadie te pidió tu ayuda. El día que te pida tu ayuda, vienes. Ahorita no te la pedí. Y le colgaba el teléfono, ¿no? Y dice, y sí, andaba como raro, como muy distante. Y al poquito tiempo, ponle tú que 2 semanas no fue a visitarlos. Y de repente le llama, oye, hija, ya falleció tu mamá. Dice, no, ¿cómo? Dice, sí, falleció y el funeral va a ser en tal... Ya el señor ya tenía todo preparado. Y dice que sí, que la señora tenía síntomas, dice que un derrame cerebral, que ella piensa, no sabe, pues como su mamá ya estaba grande, ya era una anciana mayor, el señor también, pero de todas formas, el señor como era muy, muy vigoroso, como les digo, tenía mucha vitalidad, mucha fuerza, ella sospecha, dice, a lo mejor le dio una cachetada, a lo mejor la aventó y pues mi mamá no aguantó, su cerebro no aguantó el golpe. Yo creo que eso pudo haber sido el problema, porque mi mamá estuvo en el hospital esas 2 semanas que mi papá no se aparecía por ningún lado. Mi mamá estaba en el hospital y no nos dijo nada. A nadie, a ninguno de sus hijos le dijo nada. De repente habló a decir que ya había fallecido su mamá. Y a partir de ahí, mi abuelo se volvió, si ya era así, puta. Bueno, el papá sí, Pedro me dice, mi abuelo se volvió más callado, más enojón, más ermitaño. Dice que no le hablaba absolutamente a nadie. Dice, llegaba, no querían, ya no se quedaba a comer, ya, o sea, sí le afectó de alguna forma el fallecimiento de su pareja. Dice Pedro, ahora ahí les va la parte de la historia de Pedro. Dice Pedro que cuando llegaba su abuelito, dice, yo eso, ¿no? Me quedaba callado, quieto, y en el momento que podía me iba. Me iba a la habitación, me iba al baño y me encerraba, y pues ahí iba mi abuelito. ¿Y ese chamaco qué está haciendo en el baño? Ya se tardó. No, a ver, ve a buscarlo, sácalo. Y ahí va, a ver, hijo,
Pedro, por qué te metes? No, es que no quiero a mi abuelito, es que no quiero que esté aquí, es que me va a regañar. Y su mamá, no, Pedro, mira, no te va a hacer nada, él no te puede pegar. No, mamá, pero es que no me gusta que me esté gritando y no me gusta que me esté diciendo. Ya, tú olvídalo, es un ratito, va a estar media hora, 15 minutos nada más, dice, ahorita se va a ir. Ya ves que desde que falleció tu abuelita ya no se queda, porque cuando estaba la abuelita, llegaba el señor, llegaba su esposa, los papás de la mamá de Pedro, llegaban los dos y se quedaban ahí 2, 3 horas. A veces el señor así, pues era su casa, no es como si estuviera en su casa, porque realmente era su casa, ¿no? Dice que llegaba y se sentaba a ver, pásame el control de la televisión, o a su esposa, agarra el control, cámbiale eso, no lo quiero ver. Pon las noticias. Y ahí va la señora, pum, ponía las noticias, se sentaba junto a él y el señor ahí los dos juntos viendo la tele. Y se podían quedar mucho tiempo. Después de que falleció la abuelita de Pedro, ya no. Ya llegaba, estaba media hora, 15 minutos y se iba. Y nomás estaba ahí, con su cara así viendo la tele. Papá, ¿te doy de comer? No, ya comí. ¿Quieres café, agua, té, algo? No, así déjalo. Si te lo pido, me lo das, no te estoy pidiendo nada. Y se paraba y se iba, a veces ni se despedía de su hija. Y dice que el niño, decía, ya se fue mi abuelito. Y ahora sí otra vez a sonreír, a jugar, a correr por toda la casa. Y su mamá le decía, no, espérate, dice, espérate, todavía no. Unos 5 minutitos, no vaya a ser que tu abuelito regrese y escuche ruido y empiece a decirte cosas y yo no quiero que te diga nada. Sí, mamá, y Pedro ahí se asomaba y se asomaba y se asomaba por la ventana a ver que no regresara su abuelito. Y decía, ya que yo veía que ya no regresaba, pues ahora sí. Decía, a jugar, a subirle a la tele, a poner música, a correr, a dibujar, porque mi abuelo decía, fíjense, de cosas bien estúpidas, que son parte del machismo. Dice que Pedro, dice, sí dibujaba en la mesa, como todo niño que está aquí el cuaderno. Mi abuelo, no puedes dibujar en la mesa. La mesa es para comer, no para dibujar, no es para que estés jugando. Agarra tu cuentito y llévate al otro lado. Ahorita no puedes dibujar en la mesa. Sí, abuelito, ya guardaba el cuentito y el señor así. Dice, bueno, yo a veces dibujaba en la mesa, estuviera o no mi abuelo. Cuando estaba no lo hacía, porque si se me iba la onda y llega mi abuelito y me agarra en la mesa, ese niño, ¿por qué está dibujando en la mesa? Te la va a rayar, es que edúcalo, está creciendo como un animal. ¿La mesa para qué? Saber, para comer, ¿no? Sí, entonces, quita esa cosa de ahí, quita tus colores. Y el niño, pues ahí tenía su tianguis en la mesa, ¿no? Su cuadernito para dibujar, sus lápices, sus sacapuntas, su goma, sus colores, todo ahí formadito en la mesa. El niño era un niño Pedro, era un niño muy ordenado, muy educado, porque su mamá así lo educó, porque su papá y su mamá así educaron a la mamá de Pedro. Tiene su lado bueno si lo haces bien, tiene su lado malo si lo haces de forma violenta, ¿no? Entonces la señora sí era súper limpia, súper ordenada, súper puntual, así, una persona que dices, wow, mis respetos para esa señora. Lamentablemente todo eso fue a costa de golpes, de palizas, de insultos, de presión, todo el tiempo lo presionaba. Y entonces la mamá se lo heredó a su hijo de una forma muy correcta, ¿no? Hijo, por favor, acomoda esto. No, hijo, esa basura no la... Hijo. Ella, pues como sufrió esa violencia, estaba en contra de ella ser violenta con su hijo. Y cuando el papá le gritaba a Pedro, no le grites, que no es un animal. No le grites, háblale bien, explícale. A ver, hijo, entiende que esto... Sí. ¿No? Y Pedro así era bien ordenadito todo. Recoge todas esas chingaderas de ahí. La mesa no es para dibujar. No, pues el vato en una de esas ocasiones está coloreando, llega su abuelo y rápido baja todo al piso. Dice, yo nomás no quería que mi abuelito viera que estaba en la mesa dibujando. Porque era, mi mamá, que se echara un tiro como de media hora. No, es que entiende y que lo estás malcriando y al rato vaya a rayar las paredes. Y dice, bueno, pues yo oigo el bastón y en friega empiezo a bajar todo al piso. Me pongo de panza en el piso y sigo coloreando en el piso. Yo dije, no tiene nada de malo, no estorbo, no nada. Para él estaba bien, no pasaba nada.
Y llega el señor y dice, ese niño va a ser maricón cuando crezca. Y la señora, no papá, no digas eso porque velo cómo está sentado como niña. Está ahí tirado como niña en el piso. No te sientes así, que no eres hombrecito. Y Pedro se quedaba así y dice, no, es que estoy dibujando. No. Dibuja como hombre, siéntate como hombre. Pareces maricón ahí tirado de panza con las patas arriba. Y además el piso no es para dibujar. Y con el bastón el señor se metía y con el bastón le pegaba en las costillas y lo picaba. Párate de ahí. Y así, pero fuerte. Dice, yo sentía los bastonazos. Papá, por favor, no le pegues al niño. Ay, no le estoy pegando. ¿Ves? Tú eres la que lo está haciendo maricón. Al ratito que sea maricón va a ser por tu culpa. Y así. Y Pedro, pues, rápido recogía sus cosas. Voy a guardar mis cosas. Sí, hijo, córrele. Y el niño iba, se metía a su cuarto y seguía dibujando y se quedaba. Dice, yo me acuerdo. Yo veía nada más, abría la puerta así de la habitación y veía a mi abuelito así. Así con su carota de... Así, ¿no? De fastidiado, de enojado. Y yo me quedaba así viéndolo. Dice, mi abuelito como que hasta tenía un radar porque yo lo estaba viendo y de repente volteaba justo hacia la puerta y pum, yo cerraba rápido. Directo volteaba a verme como si le hubiera hecho, abuelo. Volteaba así de repente y yo así, cerraba rápido la puerta. Ay, por favor, que no entre mi abuelito. Que no entre. Y sí, pues su abuelo tampoco es que lo anduviera acechando y persiguiendo. Ay, Pedro. Tan buen niño que era. Llega el momento cuando Pedro ya estaba más grandecito, un niño hecho y derecho, un niño que estudiaba, un niño ordenado, un niño educado, limpio. Dice, no, pues yo me acuerdo el día que falleció mi abuelito. Me acuerdo, yo estaba todavía en la primaria, tenía como 11 años, ya estaba en sexto de primaria. Estaba por salir, ¿no? Ya por graduarme. Me acuerdo que ese día no llegaba mi mamá. Mi mamá, como te digo, era súper puntual, súper puntual. Yo salía, por ejemplo, a las 12 del día, porque yo estudiaba en la mañana. Si yo salía a las 12 del día, mi mamá estaba 10 minutos antes afuera de la escuela. Ya, si era una temporada de lluvia, estaba mi mamá allá afuera con el paraguas, con un impermeable, con un suéter, ahí parada como, no sé, como maniquí les iba a decir, ¿no? Ahí como que nada más esperando, una señora muy elegante, muy fina, muy de pose, como dirían, ¿no? Y sí salía y toma, hijo, tápate y vámonos, ¿no? Y hasta le traía botitas para la lluvia y todo, ¿no? Y sí, ya salió el niño. Dice, yo me acuerdo que dan las 12 y mis compañeritos, ay, que sus mamás, yo, ay, mi mamá, ¿dónde está? No puedo creer que mi mamá no está. 12:05, dice, ya no había casi niños, ya la señora de los dulces estaba empezando más bien a recoger sus cosas, ya los últimos niños estaban yendo. 12:10 del día o de la tarde. Y así, no manches. Ya él empezó a sospechar, dijo, a ver si no pasó algo malo. Y cuando ve a lo lejos viene su mamá llorando, ¿no? Así, bueno, con los ojos llorosos. Y ay, mamá, ¿qué te pasó? Y no, nada, hijo, ahorita te platico. ¿Qué pasó? A ver, dime. Vente, vámonos, ahorita te platico. Y ya se van caminando hacia su casa y dice, oye, dice, ya falleció tu abuelito. Dice, te lo juro, cuando me dijo eso, yo no sentí tristeza. Ay, dice, sentí un alivio, dije, ay, por fin, dice, yo la verdad no era por mala onda, pero sí yo vivía tenso, no me había dado cuenta que vivía con la tensión de que llegue y esté mi abuelito ahí metido, o yo esté haciendo la tarea, comiendo, dibujando, y entre mi abuelo, que me vea con la playera manchada porque se me cayó la sopa. No me va a pegar, porque mi abuelo no, sí lo picaba con el bastón y le daba golpecillos, o a veces dice que lo más grave que le hizo fue agarrarlo de la oreja, ¿no? Y que párate, que te pares, y lo levantó y su mamá le dijo, no, papá, por favor, tú no tienes derecho a pegar. No, ¿cómo de que no? Si tú no lo educas, yo te lo voy a educar. Y así un problemón contra la mamá. Y el señor se acercaba y así dice, yo decía, le va a pegar. Yo no sabría qué hubiera hecho si mi papá le pegara a mi mamá, ¿no? Y si mi abuelito golpeara a mi mamá frente a mí. Y dice, no, pero se le ponía así de frente y retador y todo. Dice, entonces yo
vivía con ese temor. Y cuando me dice mi mamá que ya falleció mi abuelo, yo así de, qué alivio. Y me dice, sí, dice, a lo mejor tú lo veas como un señor muy grosero, muy agresivo, dice, pero pues era mi papá. Pero sea como sea, dice, mi papá nunca me abandonó, nunca, no fue como otros señores que dejan a sus hijos y se desaparecen, ¿no? Embarazan a la señora y se van. Dice, no, mi papá siempre estuvo presente en mi vida. Él, a pesar de que era una persona machista y grosero y todo lo que tú quieras, él lo hacía para educarme, lo hacía por mi bien. Y fíjate, pues no le gustaba que yo anduviera rentando por otros lados, y su casa me la rentó a mí, y me la rentó no tan cara como a otros. Dice, entonces a lo mejor tú no lo entiendas, no lo puedas ver, pero en realidad tu abuelito siempre estuvo conmigo, siempre estuvo ahí. Muchas veces le platiqué, a su forma me daba los consejos, a su forma sí me educaba y me daba ese cariño. Dice, entonces pues sí me duele, ¿no? Que ya se haya ido. Y Pedro le dice, bueno, dice, a mí no, dice, yo me siento tranquilo. Dice, bueno, está bien, hijo. Dice, no, no te voy a obligar a quererlo. Tampoco es que tu abuelito haya sido una persona tierna y amable contigo. Dice, entonces no te preocupes. Dice, nada más no le guardes rencor. Compréndelo, él ya falleció y pues al ratito vamos a ir a su funeral y todo eso. Pues dice Pedro que en el funeral, dice, esa noche yo me acuerdo, ¿no? Todo el día la casa muy silenciosa. La verdad, sí había como una especie de vacío, porque de alguna forma ya nos habíamos acostumbrado a que en cualquier momento llega, que va a estar ahí sentado. Dice, ese día se sentía una paz perturbadora, un silencio, una calma, pues bastante perturbador, algo que hasta inquietaba, incomodaba. Me acuerdo que en la tarde fue cuando ya estaba pues mi abuelito ahí en el velatorio. Sí, se llaman velatorios, ¿no? El lugar donde velan a las personas. Dice, ya estaban ahí, estaban mis tíos, había personas que yo no conocía. Mi mamá los conocía a todos, ¿no? Tíos, hermanos de mi abuelo también, ya todos viejitos. Dice, ahí estaban. Algunos de ellos, varias personas, dice, no sé qué tanta gente había gente que yo ni conocía. Y pues me acuerdo que llego y todos callados, todos así, gente llorando, dice. Y otras personas ahí platican, no, sí, no, es que el señor ya estaba grande, no, sí, era fuertísimo el señor y bla, bla, bla. Y dice, me acuerdo entonces que yo pues de esa curiosidad, ya no era un niñito chiquito, yo tenía como 11 años, pero esa curiosidad de ver el cadáver, ¿no? Y me acuerdo que me acerco al ataúd y lo tenían abierto, ¿no? Y yo me voy acercando, todo en silencio, ya la tarde estaba avanzada, ya íbamos rumbo a la noche. Y me asomo al ataúd, dice, mira, no sé cómo tomes esto o qué opines. Me acuerdo que me asomo al ataúd y yo veo a mi abuelo con los ojos abiertos, y lo veo como nada más mueve los ojos y me volteé a ver la ropa. Así que como que si estaba arreglado, dice, en el momento no lo comprendí, pero estaba así con los ojos abiertos y volteó y le hizo así. Y lo cerró y yo me quedé así y dice, me alejé antes de que me dijera algo, pero pues ya no era un niño chiquito. Cuando me alejo y me siento en un sillón, digo, a ver, ¿está muerto o no está muerto? Dice, yo sí le vi la cara pálida, tenía unos algodones como en la nariz. Dice, no sé, lo vi raro, como maquillado. A pesar de estar maquillado se veía extraño. Y yo me alejé y me senté y le dije a mi mamá, oye mamá, ¿es normal que un muerto abra los ojos? No, hijo, ¿por qué? Es que mi abuelito los tiene abiertos. Y dijo, no, y se levantó y fue y revisó. Dijo, no los tiene abiertos, los tiene cerrados. No, sí, mamá, yo lo vi, tenía los ojos abiertos. No, hijo, dice, yo creo que viste mal. Y mi mamá me aseguró tanto que mi abuelito tenía los ojos cerrados, y dice, no los pudo haber abierto porque ya le hicieron, o sea, como que no sé si le hicieron un tipo autopsia. Dice, ya, dice, no tiene, le quitaron unos órganos, dice, ya está totalmente muerto.
Y dice, y yo me quedé así asustado. Más noche. Ya cuando la gente estaba cansada, ya pasó el momento de llorar y todo eso, pues había gente ahí sentada, platicando, unos así nomás viendo hacia arriba, otros afuera tomando café, típico, ¿no? Con un pan y cosas así. Yo me levanto otra vez, me acerco al ataúd y sí lo veo y está totalmente muerto, ¿no? O sea, era imposible realmente que hubiera volteado y que me hubiera visto. Entonces lo veo, me le quedo viendo y le digo, ¿por qué, abuelo? ¿Por qué siempre me acosaste? O sea, él se lo dice así como de una forma. Y se le queda viendo y dice, ¿ahora qué me vas a regañar por estarle hablando a un muerto? A ver, dime, abuelo, a ver, regáñame. Y él así como echándole pleito, ¿no? Queriéndole reclamar a su abuelito. Dice, y le dije eso y de repente así le dije, te digo una cosa, abuelo, siempre fuiste estúpido. Y se da la vuelta y se va, ¿no? Y dice, yo me sentía desahogado porque yo le tenía muchísimo coraje. Yo le tenía rencor, me chocaba que le gritara a mi mamá, que nos insultara a todos, que dijera que éramos como animales, que me dijera así a cada rato en forma despectiva, no, es que es un maricón y está sentado como maricón y velo, come como cerdo, come como marrano, edúcalo bien y que no sé qué, ay, es que ustedes parecen animales. Dice, yo me acordaba de todo eso, no, pues ni decirle nada, porque imagínate. Entonces sí, ese día le dije cosas. Lo insulté, le dije que era un estúpido y me di la vuelta y me fui. Dice, me acuerdo que me quedé con el miedo. Dije, a ver si no sé, si eso, que si no viene hecho fantasma y me reclama y dice. Y entonces antes de que lo enterraran yo le quería pedir perdón, pero pues una cosa me llevó a otra, había otros niños, primos míos y platicábamos y así, y de repente me quedé dormido. Cuando despierto pues ya tenían el ataúd en la carroza y ya, hijo, ya nos vamos y vamos a ir al panteón para sepultarlo. Y él se para y dice, ay güey, dice, no le pedí disculpas. Y me quedé así como con ese pendiente. Lo sepultaron. Regresamos a la casa y no me lo vas a creer. No me lo vas a creer. Si quieres di que fue porque estaba sugestionado, que fue porque me quedé con la idea. Pero en la noche, yo te digo, todo ese día en la casa había una sensación de soledad, de vacío. Dice, todo ese día estuve así como perturbado, no me sentía así libre, pero no a gusto, no en paz, no tranquilo, sino que sentía como que algo no estaba bien. Dice, bueno, pues en la noche me acuesto, apago las luces, ya me empiezo a quedar dormido. En un punto siento que alguien se sienta en la cama y yo me quedo así como que, pues, ha de ser mi mamá, mi papá, pero yo nunca escuché que abrieran la puerta, nunca escuché que nada, no escuché pasos. De repente sentí así, que estás durmiendo y sientes como la cama se hunde, ¿no? Dice, entonces abro los ojos y pues estaba totalmente oscura la habitación. No tenían lámpara ni nada, todas las luces apagadas. Y me quedo viendo y en la oscuridad veo una silueta de alguien que está sentado. Dice, yo dije, ¿qué es mi papá? Veo a alguien sentado, su papá era gordito, un poquito gordito. Dice, ay no, está muy flaco. Y se le queda viendo y dice, es mi mamá. Y le dice, mamá. Y de repente la persona que está ahí sentada en su cama se levanta. Se levanta y camina y se sale de la habitación sin abrir la puerta. Sí, o sea, atravesó la puerta y él se queda así. Dice, ay, dice, no, dice, yo cerré los ojos, no me paré, no grité nada, yo nada más me quedé así, cerré los ojos, dije, no es nada. Y de repente otra vez siente que se mueve la cama porque alguien se vuelve a sentar ahí. Dice, ahí ya fue donde empezó el terror de esa noche. Se mueve la cama, abro los ojos y veo a una persona sentada en la cama y me quiero levantar porque me asusté. No, pues no me podía levantar, mi cuerpo estaba paralizado. Y escucho así una voz como la de mi abuelo, pero macabra,
que me dice: tú eres el estúpido. Así. Y yo me quedo así. Dice, empecé a sentir así una presencia horrible. Y sentía cada vez más peso en el cuerpo. Y de repente así, esa persona que estaba ahí sentada más o menos a la altura de sus rodillas en la cama, dice, de repente voltea y era mi abuelo. Con los ojos blancos y hundidos. Con la piel así totalmente pegada a los huesos de su cráneo. Y se me queda viendo y se levanta y así como tembloroso, como el movimiento de su abuelo, así como dice, como si estuviera engarrotado, como si no, dice, camina hacia la puerta y se oye así, bastonazos. Ay, dice, me levanté temblando, sudando frío, así. Dice, no podía ni llorar, no podía ni hablar. Y mi mamá se levanta corriendo y llega y abre la puerta y prende la luz. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Dice, yo no me podía ni mover. Dice, mamá, tengo miedo, mamá. Dice, ¿qué te pasó, hijo? Dice, ¿te pegaste? No, mamá, tengo miedo, mamá, por favor, abrázame. Toda la atmósfera en la habitación y en toda la casa era oscura. Dice, yo veía a mi mamá asustada, como si algo muy malo me hubiera pasado. Y yo dije, fue una pesadilla. Mi mamá llega, me dice, a ver, hijo, cálmate, ¿qué tienes? Estás pálido. Por favor, Pedro, tranquilízate. Dice, mi mamá se veía tensa. Y enseguida entra mi papá, así, llega a la habitación también con un palo, con un palo, dice, ¿qué te pasó, Pedro? Dice, ¿estás bien? Dice, ¿hay alguien? Dice, no, papá, tengo miedo. A ver, Pedro, cálmate, por favor, ¿qué pasó? Es que vino alguien. Dice, sí, dice, ¿dónde está? Dice, ¿a dónde se fue? Dice, no fue totalmente un sueño. Mi papá fue, abrió la ventana, las cortinas, prendió. Mi papá, mientras mi mamá vino a la recámara, mi papá estuvo revisando toda la casa con un palo grueso. Dice, no sé, era como la pata de una mesa, algo así, que ahí mi papá lo tenía así precisamente como arma, ¿no? Y estaba en su habitación, porque sí, pues como en todos los lugares, no llega a meterse alguna persona, que sí nos pasó una vez, que alguien se había metido a robar, pero ellos estaban durmiendo y la gente que entró a robar, el tipo que entró a robar pensó que no había nadie en la casa, entonces se metió y dice que andaba ahí caminando en la sala, escucharon ruido y mi papá lo vio, dice, se levantó y lo vio y el tipo se echó a correr, dice, ni vimos quién era, pero sí una persona se metió. Entonces ellos escucharon como que alguien andaba ahí y desde ahí mi papá, dice, pues tenía ese miedo, ¿no? De que alguien se metiera y nos hiciera daño. Dice, y revisó toda la casa. A ver, ¿para dónde se fue, hijo? Dice, no, dice, es que era mi abuelo. Dice, atravesó la puerta y su mamá le dice a su esposo, ¿ves? Y le dice, no, dice, a ver, hijo, tu abuelito ya falleció. Tu abuelito ya no puede venir. Dice, no, papá, dice, es que pegó con el bastón en la puerta. Y la esposa le dice, ¿ves? Dice, a ver, ¿qué escuchaste? Dice, ¿qué pasó? Dice, es que yo estaba durmiendo. Dice, todo se lo dije así llorando, no podía ni hablar. Estaba durmiendo y de repente mi abuelito vino y se sentó en la cama y me dijo estúpido y se paró y se fue y así, y les empieza a describir todo lo que pasó. Y la mamá dice, mi mamá yo la vi con una cara de preocupación y le dice a mi papá, ¿ves? O sea, cada cosa que yo le decía, su mamá le decía, ¿ves? Y su papá le decía, no, a ver, ya, dice, es que ustedes tienen un problema porque acaba de fallecer tu papá y tu abuelito. Dice, no es lo que ustedes piensan. Dice, hijo, ¿tú no pegaste en la puerta? No, papá, fue mi abuelo. A ver, hijo, no digas eso. Si no fue tu abuelo, ¿qué más pudo haber sido? ¿Viste que alguien se metiera? Oh, papá, es que estaba sentado en mi cama, yo lo vi. ¿Prendiste la luz? No, estaba con la luz apagada. Ahí está, no lo pudiste ver. Dime si alguien se metió, si alguien te amenazó. Y el señor se levanta y revisa abajo de la cama. Dice, pues no había nadie. Y ya, o sea, pasó esa noche. Mi papá dijo, duérmete con nosotros. No por el miedo de que
precisamente se fuera a meter una persona o algo así. No, no, vente, duérmete con nosotros, dice, yo te lo juro. Me fui temblando a la habitación de mis papás. Y sí, esa noche me dormí, en la mañana desperté como si nada, pues era un niño todavía. Y más tarde ya fue cuando me empecé a acordar. Le dije, ay mamá, ¿qué crees? Anoche vino mi abuelito, ¿si te acuerdas? Ay, sí, hijo, pero no era tu abuelito, fue una pesadilla. Dice, yo también anoche tuve pesadillas, soñé con tu abuelo también. Dice, es normal porque acaba de fallecer y todavía no nos acostumbramos a la idea de que ya no lo vamos a ver. Dice, ¿y tú qué soñaste, mamá? Dice, no, dice, cosas feas, dice, olvídalo. Dice, pero no pasa nada. Dice, yo también anoche escuché golpes, escuché que alguien caminaba. Dice, ves que tu abuelito estaba mal de una pierna y como que la arrastraba. Dice, escuché eso. Pero dice tu papá que no, que son nuestra idea nada más. Y dice Pedro, no, sí, dice, yo se sentó y me dijo estúpido. Dice, no, hijo, dice, ya no hay que preocuparnos y tú perdónalo y tu abuelito esto. Y la señora le platicaba cosas buenas de su abuelito porque pues no era totalmente malo, ¿no? El señor trabajaba mucho, tenía bien a su mamá, a la abuelita de Pedro y a la mamá de Pedro y a sus hermanos, dice, nos tenía bien, sea como sea, era un hombre súper trabajador y dice, entonces sí, tenía también su lado bueno. Me acuerdo que nos llevaba al parque y que una vez un señor se le quedó viendo raro a su mamá y el abuelo se levantó. Dice, estaba yo jugando en los columpios. Dice, pues yo obviamente no me había dado cuenta, ¿no? Yo estaba normal, mi papá me decía, no, las niñas con las piernas cerradas, si no te sientes así, no camines así y no puedes jugar en ese juego, no, ese es para niños. Tú súbete al columpio. No, la resbaladilla no está bien, no te eches por ahí. Y dice, y pues lo que podía jugar, ¿no? Y yo estaba en el columpio y de repente escucho a mi abuelo, a mi papá enojado. A ver, párate, hijo de tu pinche madre, pinche degenerado. Y dice, y había un muchacho ahí. ¿Con quién vienes? ¿Cuál es tu hijo? No tienes hijos, nomás estás de depravado. Dice, no, pues mi papá se lo desmadró. Dice, ahí me acuerdo que me defendió y yo me sentí segura. A pesar de que a mí también me pegó y todo. Dice, me acuerdo que ese muchacho, dice, yo no sé la verdad con qué intenciones estaba ahí, pero el muchacho no venía con nadie. Y mi papá me dijo, ¿ves? Por eso no debes de subirte a la resbaladilla y no te agaches así. El señor le cuidaba mucho esas cosas. Y la señora, bueno, en ese entonces la niña dice que nada más escuchó los gritos y cuando volteó, su papá tenía al tipo de la playera así, pinche depravado, y pa, y le pegaba, le daba puñetazos así en la cara. Y le decía, lárgate de aquí, lo empujó así. Todavía cuando el tipo ese ya se iba, el señor agarró una piedra que estaba en el piso y dice, no, tenía una puntería, dice, se la avienta así desde lejos, nomás vi cómo le pegó. Pum, el güey ese se cayó de frente y yo, no papá, ya no le pegues, lo vas a matar. Y toda la gente así viendo, dice, asustadísimos. Porque mi papá así lo tuvo de la playera, que así le reclamaba, pum, un puñetazo en la cara. A ver, dime, ¿quién es tu hijo? ¿Quién es tu hija? No, es que yo estaba aquí sentado descansando. No te hagas, pum, otro puñetazo en la cara. Respóndeme, cachetadas y... Dice, ya el muchacho ese tenía toda la cara así ensangrentada, todo el hocico hinchado, la nariz. Y no, señor, cálmese, por favor. No me calmo, tú no. Pa, otro puñetazo. Tú no me dices que me calme, pinche desgraciado. Y lo empujaba. A ver, ¿con quién estás? Y, no, estaba descansando. No, estabas descansando. Te vi cómo veías a mi hija. Y la señora le cuenta eso como una anécdota. Dice, ya que el tipo se iba, pues le avienta la roca y yo la verdad sí me sentía muy segura con mi papá. Sabía que nadie me iba a hacer daño porque mi papá me cuidaba, porque mi papá... Y dice, entonces no... Solo era su educación, no era malo, no era. O sea, nunca abusó de ella, dice, nunca abusó de mí. Hay papás que abusan de sus hijos. Dice, de mí nunca me abusó, nunca me tocó de manera inadecuada, nunca me vio de forma extraña. Entonces no, era una persona dura, pero no era malo. Entonces no le tengas miedo y él te quería mucho. Todo lo que te corregía era para que no fueras un maleducado o un holgazano, una persona así. Entonces,
pues realmente piénsalo así también y no le tengas, sí mamá está bien. Y total, le explica, pasa el día, dice, no sé por qué, a partir de ese día, así puntual, empezaba a sentir una presencia mala, una vibra en el ambiente turbia, oscura, un miedo inexplicable, irracional. Podía yo estar en el baño o viendo la tele, haciendo tarea, comiendo algo, cenando, dice, y de repente un miedo inexplicable invadía toda la casa, y no solo yo, mi papá también, mi mamá también, incluso mi hermana cuando estaba ahí también. Ay mamá, es que se siente bien feo. Y préndele veladoras, eso le decía a su hermana, préndele veladoras a mi abuelito, dice, no hija, dice, tu abuelito ya falleció, él ya no está aquí. Y el señor sí prende a veladoras, no decía nada, no prendía veladoras ahí, ¿no? Y las ponía ahí junto a una foto que tenían de el abuelo, de la familia, toda su familia, la señora, su mamá, sus hermanos, y su papá. Dice, y sí, dice, mi papá sí prendía una veladora y la ponía junto a la foto. Y decía, por si las dudas. Y mi hermana, es que sí, dice, acaba de fallecer, todavía su espíritu anda aquí. No, hija, no digas tonterías, porque tú como no vives aquí, lo dices así. Pero no digas eso, porque tu hermanito sí se espanta. Ay, mamá, ya no exageres, pero es que... Y hacía debates y... No, hija, no es que no exagero, es que si tú ya no vives aquí, no estés opinando y no estés dando ideas. Bueno, ya no opino, y ya cambiaban de tema, ¿no? Pero su hermana sí, bueno, ya me voy, mamá, y se iba, y ya quedaba todo pues nada más sin los comentarios, pero aún así con la vibra de que algo estaba mal. Él se va acostumbrando a sucesos sobrenaturales, sucesos horribles incluso. Dice que él estaba, muchas veces, ¿no? Estaba en el baño. Dice, yo me hacía güey, me quedaba ahí sentado, o a la hora de lavarme las manos estaba ahí jugando con el agua y con el jabón. Dice, bueno, si eran antes de las 6 de la tarde no había problema. Si eran las 6, exactamente las 6, 6:15, donde yo estuviera. Una vez, precisamente estaba en el baño, dice, y estaba jugando con el jabón de manos. Me acuerdo que habré entrado como a las 5:50, ponle tú, entré al baño. Y es importante la hora. A las 5:50 entro al baño, ya hago mis necesidades, me estoy lavando las manos y ves que hace espuma el jabón. Y yo le hacía así, con la espuma le hacía así. Y estaba tratando de hacer burbujas y me echaba más agua, más jabón. Y dice, yo ahí jugando en el baño. De repente dice, como a las 6:05 yo le calculo, escucho así en la puerta del baño. Así dice, un toquido duro. Y yo me quedo así, voy, responde otra vez. Mamá, nadie le responde. Papá, nadie le responde. Y dice, y yo ya sabía que había algo ahí. Había algo malo afuera del baño. Y me daba miedo abrir la puerta porque decía, ¿qué tal si abro la puerta y está mi abuelo ahí parado? Y no voy a soportar verlo así como lo vi. Dice, cuando lo sepultaron, mi abuelo estaba vestido de negro y su cara especialmente era aterradora. Era la cara de un muerto totalmente. Un ancianito muerto con una cara así como mala. Y cuando mi abuelo se sentó en mi cama, después de fallecido, su cara era peor, con los ojos muy hundidos, la piel muy pegada, un aspecto así, tal cual, aterrador. Entonces yo no quería abrir la puerta y ver ahí parado a mi abuelito, saber que falleció hace días. Entonces yo me quedo así y digo, bueno, ya me voy a distraer, y otra vez abre la llave del baño, se enjabona y le hace así. Y otra vez. Mamá, ¿eres tú, mamá? Nadie le responde. Papá, mamá. Nadie le responde.
me enjuago las manos, ya totalmente. Me empiezo a enjuagar las manos, me quedo así, me asomo por abajo de la puerta y te lo juro, veo unos zapatos y el bastón que se alejan y escucho los pasos. Escucho que se aleja y dije, no mames, esto no es un sueño, estoy despierto. Dice, del terror me puse a llorar. Abro la puerta, afuera solo estaba prendida una luz de la sala que alumbraba un poquito el baño, ¿no? Me daba terror apagar la luz del baño. Y salgo, veo no hay nadie. Digo, apago la luz porque si mi abuelito ve que dejé la luz del baño prendida, me va a decir algo, me va a asustar, me va a azotar la puerta. Dice, yo caminaba como si mi abuelo estuviera ahí, derechito. Apago la luz del baño, había poca luz en la casa, la luz que entraba por las ventanas de las 6 de la tarde y la poca luz que alumbraba el foco de la sala. Voy caminando, voy sin querer siguiendo los pasos de mi abuelo, de el fantasma de mi abuelo, y al llegar a la sala veo a mi mamá sentada así. Hijo, vente a cenar y fíjate que no tengas desastre en tu cuarto. A ver, ve a arreglar tu cuarto y vente a cenar ya de una vez. Mamá, es que no me digas nada, hijo. No me digas nada. Córrele. Ya casi llega tu papá. Córrele. Ve a hacer eso, por favor. Mamá, es que tengo miedo. Ay, hijo, por favor. No digas que tienes miedo. No tienes miedo. Tú eres muy valiente. Mamá, es que... Hijo. Pedro, ya. Hazme caso. Córrele. Ve a hacer lo que te dije. Dice, yo vi a mi mamá alterada, como que algo estaba mal. Sí, mamá, está bien. Dice, yo me asusté porque mi mamá es raro que me hable así, casi siempre me explica las cosas. Y sí, y me habló fuerte y, ok. Me voy a mi habitación y pues tenía 11 años, era todavía un niño. Me pongo toda su habitación estaba arreglada, pero algún juguetito afuera, su mochila ahí tirada junto a la cama. Dice, le estoy ordenando y de repente así en la puerta de la habitación, dice otra vez, los toquidos fuertes y yo me quedo así, mamá, y volteo y, mamá, dice, me pongo a gritar y oigo que mi mamá me dice, cállate ya, cállate o te voy a pegar. Y yo así de, me quedo así, dije, algo está pasando. Y le digo, abuelo, por favor, abuelo, estoy haciendo mi habitación, no vengas, abuelito, ya no vengas. Y se queda todo en silencio, dice, pero te lo juro, yo estaba seguro que se abría la puerta, iba a estar mi abuelo ahí parado, y oía los trancazos así, los bastonazos en la puerta. Abuelito, por favor, no voy a llorar, ¿vale? No voy a llorar, abuelo. Y me empiezo a apurar, porque yo me distraía, agarraba mi mochila y me distraía con cualquier cosa, ¿no? Y no hacía y ahí es donde, escucho los bastonazos en la puerta. Ya, no voy a llorar, abuelo, ¿va? No lloro, soy hombre. Ya, voy a estar callado. Su mamá no se quiso levantar de la silla. Su mamá también estaba asustada, también estaba por algo aterrorizada. Y dice ella, y pongo la mochila, ya me voy, abuelito. Voy con mi mamá, buenas tardes, abuelo, dice, como si estuviera ahí. Es más, le hablaba más que cuando estaba vivo. Abro la puerta de la habitación y no hay nadie. Apago la luz, cierro la puerta, me arreglo la playera, el pantalón y derechito, como si me estuviera vigilando, porque sentía su mirada, porque sentía que realmente me estaba viendo. Realmente. Me voy caminando así derechito, salgo a la sala, al comedor, y mi mamá está igual así. Siéntate ya, hijo, ¿te lavaste las manos? No, mamá, ya voy. Dice, ni una palabra, decía, voy, me meto al baño, otra vez me lavo las manos, la sacudo, cierro la puerta, apago las luces, todo.
voy por la comida, dice. Mi mamá estaba así, no, yo no sabía qué le pasaba. No tenía ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo, pero estaba así, totalmente erguida. En cuanto yo me siento en la mesa, mi mamá se levanta, va, empieza a servir la cena prácticamente. Dice, ya casi llega tu papá, ahorita le sirvo su plato. Dice, sí, mamá. Dice, oye, mamá, es que tengo miedo. Hijo, tú no tienes miedo. Bueno, es que estoy nervioso. Dice, mi mamá, algo le había pasado, estoy seguro de que algo le había pasado. No, hijo, no estés nervioso. Ponte a cenar y no hables. No puedes hablar mientras comes, acuérdate. Sí, mamá. Y me pongo a cenar, me pongo a comer. Y de repente, pues yo estoy así concentrado en la comida y veo a mi mamá sentada, otra vez sentada en la mesa. Igual su comida enfrente, ella muy derechita comiendo. Y de repente así como de reojo, así como no estaba volteando así totalmente, sino que yo estaba agachado así con el plato y veo atrás de mi mamá una persona parada. Veo así, veo a alguien parado al lado derecho de mi mamá y me quedo así, no quería voltear y mi mamá así súper derechita y de repente volteo y cuando ya veo directamente hacia donde está mi mamá no se veía nadie y me quedé así, no le dije nada, otra vez agaché la cabeza y nuevamente de reojo veo que realmente hay una persona parada al lado de mi mamá, atrás de ella, a su lado derecho. Y me quedo así, dice, me senté derecho, empecé a comer y volteo otra vez así de frente y me le quedo viendo y mi mamá así. ¿Qué quieres? No, nada, mamá. Y agacho la cabeza, dice, lo hice como 5 veces. Agachaba la cabeza y volteaba así los ojos, pero no veía nada. En cuanto los desviaba hacia el plato de sopa, te lo juro, había una mancha negra. Una persona atrás de mi mamá. Me llené tanto de terror porque justo en ese momento se sentía la presencia horrible, horrible, esa presión, esa pesadez, como si estuvieras en una pesadilla. Dice, yo estaba por dentro temblando, pero por fuera, cuidado de no hacer, porque todo lo que le molestaba a mi abuelo, chocar la cuchara contra los dientes, golpear el plato con la cuchara, sorber la sopa, dice, que se me escurría, dice, yo estaba así. Y comía y la servilleta y me limpiaba y yo estaba así súper inquieto y de repente me dice mi mamá, ya por favor, te lo suplico. Y yo la volteé a ver y le digo, ¿qué pasó, mamá? Estoy comiendo bien. No, hijo, no te digo a ti. Le digo a mi papá que me está insultando. Y empieza a llorar. Así dice, pero así. Mamá, no digas eso. Es que, hijo, reza, hijo. Pídele a Dios que tu abuelito se vaya. Papá, por favor, ya vete, papá. Dice mi mamá así. Y yo agacho la cabeza y lo veo ahí parado. Dije, no mames, dije, ahí sigue. No se iba, fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Porque no se iba mi abuelo. Y era real, estaba ahí parado. Y le digo, mamá, no hay nadie. Dice, sí, hijo, dice, está atrás de mí a la derecha. Exactamente donde Pedro lo estaba viendo cada vez que se agachaba a ver su plato de sopa. Está a la derecha, hijo, es tu abuelito. Pídele a Dios, porque a los niños Dios los escucha. Y de repente así, dice, de la nada, un manotazo, ¡pa!, en la mesa. Hasta mi plato de sopa se movió. Dios, por favor. Dios, por favor, dile a mi abuelito que se vaya. Y su mamá así, llorando, dice, yo le veía la cara, era como si le estuvieran amenazando. Y de repente así empiezan a golpear la puerta, y mi mamá así, hijo, por favor, voy a abrir. Dice, yo no me quería mover, mi mamá menos. Me levanto de la mesa así,
temblando, caminando derechito, abro la puerta con lágrimas en los ojos y mi papá dice, ¿qué pasó? Dice, a ver, ¿están bien? Y prendan la veladora y va mi papá, prende la veladora, nosotros no lo habíamos pensado. Prendan la veladora, mi papá algo sabía, algo sentía él también. Y va y prende la veladora y... ¿Qué pasó? Dice, ¿están bien? ¿Por qué lloran? Ay, es que ya no soporto a mi papá, ya no lo soporto. Dice, ¿por qué? Dice, a ver, cálmate. Dice, ¿qué pasó ahora? Dice, es que me está pellizcando. Dice, estoy ahí sentada tratando de comer y a cada rato me pellizca y escucho en el oído cómo me dice que soy una cochina y que me siente, que parezco borracho. Y el papá la abraza. Todo eso frente a Pedro y Pedro está así. Dice, a ver, Pedro, ¿tú qué pasó? Dice, a ver, dime qué te hizo tu abuelo. Dice, es como si mi abuelo estuviera vivo, pero estaba muerto ya de días. Es que mi abuelo estaba en el cuarto y golpeó la puerta y golpeó cuando yo estaba en el baño y le empieza a platicar todo lo que le estaba pasando. Todo lo que le estaba pasando en el cuarto, en la habitación, que lo estaba vigilando. Y luego mi mamá estaba comiendo y yo veía a mi abuelito parado atrás de ella. Y el señor sí, dice, mira, cuando lo vean, cuando su abuelito venga, préndanle la veladora nada más. Préndanle la veladora. No, papá, es que yo tengo miedo de acercarme. Y empieza Pedro a confesarle otras cosas. Dice que la fotografía movía los ojos. Dice, mi abuelito me ve a través de la foto y volteé y una vez iba pasando y sentí feo porque sentí que alguien me estaba viendo y cuando volteé la fotografía tenía los ojos volteados hacia mí. Dice, a ver, hijo, préndele la veladora. Si estás solito, si tu mamá está en el baño, se está bañando, está lavando ropa, tú préndele la veladora. Y le dice a su esposa, tú también, mi amor, solo préndanle la veladora para que él se vaya, para que él encuentre luz. Y la señora le dice, oye, pero tú no crees en esto. Ahora, ¿por qué? Dice, bueno, porque sí me ha reclamado en la noche. Es real. El fantasma de tu abuelo sigue aquí en la casa. La señora y Pedro, la mamá de Pedro y Pedro, en vez de sentir alivio, se sienten presionados más. Porque saben que no es un disparate, que no están alucinando, que no están locos, que no están traumados porque acaba de fallecer. Lo saben. Y el papá de Pedro le dice, miren, es que esto hay que platicarlo. Dice, todos lo hemos querido ignorar, pero todos lo hemos visto, todos lo hemos escuchado. A todos se nos ha aparecido. A mí me ha regañado en la noche que soy un huevón, que la casa no es mía, que nos larguemos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú ya no estás aquí, tú ya te moriste. Váyase, suegro, por favor, ya váyase, usted ya no pertenece a esto. Y él es en sueños, son sueños en donde viene a reclamarme. Y despierto lo he escuchado caminar, he escuchado cómo golpea las puertas, escuchamos, dice, te lo digo, Pedro, tu mamá y yo escuchamos cuando tu abuelo te golpeó la puerta del cuarto en la noche. No podemos ignorarlo. Préndanle la veladora, préndanla, nada más es eso. Dice, ahorita ¿cómo se siente? No, pues con miedo. Y sí se siente, sí. Dice, tu abuelito sigue aquí, pero ya no está, ya no anda vagando, ha de estar ahí, no sé. Dice, yo me imagino que metido en la fotografía. Dice, no es para asustarlos, es porque aquí vivimos, aquí vamos a estar mucho tiempo más, entonces por favor solo hagan eso. Sí, los dos. Dice, todos andábamos tensos, todos haciendo las cosas lo más correcto posible para no alebrestar a mi abuelo. Pero eso era en la tarde, en la nochecita, 7, 8 de la noche. En la noche, en la madrugada ya era peor. Eran las pesadillas, el acoso, la subida del muerto a cada rato, no poder moverme, ¿no? Y si estaba llorando escuchaba su voz, cómo me susurraba en el oído. Yo estaba durmiendo y de repente así, no sé, me acomodaba en una posición de mujer, entre comillas, y sentía, bueno, escuchaba literal, así en el oído, como mi abuelo me decía, maricón. Y despertaba así temblando y te lo juro,
Yo sabía que estaba en alguna parte de la habitación. Volteaba y lo buscaba. No era siempre la misma figura. No era siempre mi abuelito así con su apariencia de señor. A veces era como una figura deforme con una cara enojada. Nada más veías así como la mitad de una persona. Ponle tú del estómago hacia arriba, así en el aire. Una cara irreconocible. Yo sabía que era mi abuelo, pero no era su cara. Y una mirada fea. La veías como se formaba entre la oscuridad. Alcanzabas a notar esa cara así que gesticulaba y que se movía y se me quedaba viendo después de gritarme al oído así, ¡maricón! Despertaba y lo buscaba y a veces sí, él estaba ahí parado en una esquina así, nada más, y alcanzaba a ver su cara y yo me volteaba y ni llorar, ni gritar, ni levantarme a prender la luz porque ya lo había hecho antes. Ya a veces del pánico me levantaba y prendía la luz, ¡pah! Se me reventaba el foco así literal, como si le hubieran aventado una piedra, algo, ¡pah! Tronaba el foco y no podía salir de la habitación. Giraba la perilla como si le hubieran puesto seguro. No giraba y mientras más me desesperaba, más fuerte sentía la presencia. Y mientras más me asustaba, es más. No solo era la presencia y el foco fundido y saber que mi abuelo estaba parado por ahí, junto a la cama, junto a la puerta, en el ropero asomado así viéndome feo. Era que escuchaba como una especie de voz, como un sonido, así que en momentos llegaba a ser aturdidor. Y yo estaba así, decía, ay Dios mío, y hasta que dejaba de llorar iba y me sentaba en la cama y me acostaba y cerraba los ojos y me hacía el dormido, dejaba de escucharlo, pero la presencia estaba ahí toda la noche. A veces la presencia se sentía en mi habitación, a veces se escuchaba afuera, a veces escuchabas cómo le jalaban al excusado, que el agua se iba, y efectivamente, si te levantabas e ibas al baño, veías cómo el agua, el tanque, bueno, escuchabas cómo el tanque se estaba llenando o el agua movida, el agua del excusado, de que alguien realmente le jaló. El acoso de mi abuelo empezó a ir en aumento. Nos tenía vigilados a partir de las 6 de la tarde en punto hasta las 6 de la mañana. Todo lo que hiciéramos, en la posición que dormíamos, cómo nos vestíamos, si nos bañamos, si no nos bañamos, si estábamos haciendo ruido, lo que sea, mi abuelo se manifestaba de formas horribles. Era una persona violenta. Y muerto era un ser más violento. Así te lo digo. Yo estaba acostado y si la mochila, por ejemplo, la tenía junto a mi cama, no la tenía en el ropero acomodadita ahí junto a los zapatos o un lugar designado. Agarraba a mi abuelo la mochila, ¡pah!, y la aventaba contra la puerta o me la aventaba encima. Era horrible estar durmiendo por fin y de repente sentir como la mochila me caía en la cabeza, así, como si una persona la cargara y te la dejara caer sobre la cabeza, así, ¡pah!, sentí el golpe. Y en la noche me levantaba y estaba ahí la mochila en mi cama, o yo tenía mi mochila encima y ya comprendía, me acostumbré a eso, a levantarme en la madrugada temblando, agarrar la mochila, acomodarla en el ropero y acomodarme así, acostarme derechito. No podía acostarme de lado en posición fetal, en cualquier posición de mujer. No, yo derechito así, no sé, porque si no mi abuelo me iba a atormentar. Nos fuimos acostumbrando. Teníamos en la casa un montón de veladoras, un montón, teníamos como 30 veladoras nuevas. Y diario, día y noche, a partir de las 6 de la tarde mi mamá ya sabía, pum, iba y prendía la veladora. Eso no quitaba la presencia de mi abuelo, pero sí la apaciguaba. El problema era en la noche, justo a la hora de dormir. Antes de dormir era cuando más pesado se ponía. Si te portabas bien no te molestaba, nada más te vigilaba.
o lo oías caminando afuera, oías cómo andaba con su bastón. Si te portabas mal, te hacía la vida imposible, te aterrorizaba. Todo esto empezó a subir de tono, empezó realmente a convertirse en algo más horrible. Yo soñaba que mi abuelo, bueno, en parte sueño, en parte no era sueño. Soñaba que mi abuelo me agarraba de los cabellos así y me sentaba. Yo cuando mi abuelo me sentaba volteaba y todo se veía gris, como con luz. Y mi abuelo tenía así una cara sumamente enfurecida, una cara de demonio. Y me decía, no me has rezado. No me has rezado y yo me estoy quemando en el infierno por tu culpa. Y empezaba así a agitar su dedo y a golpear así la cama y con una rabia, con la cara así toda enrojecida e hinchada. Por tu culpa me estoy quemando en el infierno. Reza, reza, reza. Y despertaba aterrorizado y escuchaba todavía el eco de su voz en mi cuarto. Así como que reza, así. El grito y yo me quedaba así temblando, pero si derramaba una lágrima, inmediatamente golpes en la puerta horribles. Me quedaba así. Señor, te pido que perdones a mi abuelito por todo lo que haya hecho. Y Señor, por favor, te suplico que los saques del infierno porque él es una persona buena, dice. Y yo me ponía a rezar así en la noche sentado en la cama, el escalofrío recorriéndome desde los pies hasta la punta de los pelos. Sentía así mi piel erizada. Y terminaba de rezar y me acostaba, cerraba los ojos, no podía ni dormir. En algún punto de la noche me quedaba dormido. Pero naturalmente no podía acostarme y cerrar los ojos y ya me dormí. No, era estar con la atención, cuidando la posición hasta que en un punto el sueño me ganaba. Me ganaba el cansancio y finalmente me quedaba dormido. A mi mamá le empezó a pasar lo mismo. Se despertaba en la noche llorando y gritaba, ya, lárgate, papá, lárgate. No me importa que estés en el infierno, papá, no me importa. Déjanos en paz. Y el señor se paraba, mi papá dice. Mi papá se paraba y luego ya sabía que la veladora se había apagado o que ya se había acabado o que ya estaba muy vieja la veladora, ya estaba chiquita. Dice, ya quedaba el fondo. Mi papá se levantaba, no decía nada, bajaba las escaleras y tenían una habitación nada más arriba. Bajaba las escaleras y prendía la veladora, ponía una veladora nueva, limpiaba la foto y la ponía y se regresaban a dormir. Era una rutina hasta que realmente diario en la noche aparecía por algún lugar de la casa un olor feo, como así, como que de repente la cocina huele a cadáver, huele a muerto. Y de repente en la cocina se oye como un lamento. Y era un lamento que podía durar toda la noche. Aunque estuviera prendida la veladora, aunque estuviéramos acomodados en una buena posición, toda la noche estar escuchando eso y ese aroma insoportable que por más que echaras aromatizante, por más que aromatizaras y limpiaras, no se iba ese olor. Mi mamá le rezaba, mi mamá le ponía cruces. Y ese grito en la noche, ese lamento horrible no paraba. Era al azar, a veces en el baño. Así un lamento de dolor. Las siguientes veces que soñábamos con mi abuelo,
Era mi abuelo reclamándonos, agarrándome fuerte de los brazos, apretándome. Hijo, reza, reza. Ay, con la cara ya toda quemada, como deforme, con los ojos destrozados. Dice, era horrible. Era realmente como si mi abuelo cada vez estuviera más y más y más quemado, y cada vez perdía más el aspecto humano. Cada vez su cara se veía más ennegrecida, más lastimada, más hinchada. Era horrible que se apareciera así mi abuelo, y despertaba. Los brazos me olían a cadáver, a carne podrida. El cuerpo lo tenía todo adolorido, incluso tenía marcas. Le enseñaba a mi mamá. Le decía, mamá, es que mi abuelito ya no lo soporto, vámonos a otra casa. Y, sí, hijo, ya nos vamos a cambiar. Y ya sé, mijo, pero por favor, tú pídele a Dios y préndele la veladora. Es que tú también le tienes que prender la veladora. El abuelo exigía cada vez más. Ahora quería que diario le prendieron una vez la veladora a la mamá, una vez el papá, una vez el niño, que diario le estuvieran rezando, que diario le dijeran que lo amaban y que lo perdonaban, aunque no fuera cierto. Era algo que el alma del abuelo estaba pidiendo, estaba reclamando. Una noche, la última noche que Pedro vio a su abuelo, dice que fue una cosa horrible, que fue la pesadilla más siniestra que nunca hubiera tenido. Dice que escuchaba que alguien corría y corría en la sala. Dice, primero fue despierto, era el olor a muerto y así como que alguien andaba corriendo, como si una persona estuviera incendiándose y corriendo por todos lados, por toda la sala. Era un desmadre. Se veía que corrían hacia el baño, hacia las habitaciones, en el techo, en el patio de adelante. Dice, por todos lados. Era una persona corriendo y corriendo y corriendo. Ya sabíamos que era mi abuelo, porque olía a muerto toda la casa. De repente pues yo estaba así en la habitación, igual temblando y así, ¡pam! Y de repente escuchaba, hasta que en un punto me quedo dormido y despierto en un lugar absolutamente negro. Estaba yo acostado como en una plancha de piedra, en un lugar negro, donde nada más el piso era como rocas rotas, y salía fuego de entre las piedras, y como lava, así borbotones de lava por todos lados. Y yo estaba así, y de repente buscaba qué estaba pasando. Estaba volteando alrededor y veo cómo llega una persona corriendo, mi abuelo. Todo su cuerpo quemado, la cara quemada, obviamente estaba desnudo. La ropa ya se le había quemado y era su piel la que estaba incendiándose y cayéndose a pedazos. Atrás de él había unos seres oscuros, unas sombras negras de un tamaño muy grande, con una forma del cuerpo totalmente inhumana, brazos demasiado largos, cuerpos esbeltos y largos, piernas largas, caras largas. Dice, eran horribles. Cuando pasaban cerca de la lava, cerca del fuego, sus caras grises se iluminaban. Eran como esqueletos o como muertos, igual demasiado delgados, y lo estaban correteando por todo ese lugar hasta que de repente lo agarraron de las greñas y se lo llevaron arrastrando. Él golpeaba y gritaba, ¡ay! Y su mano quemada la estiraba hacia mí para que yo lo agarrara. ¡Ah! 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 Y se lo llevaron, lo metieron entre las piedras y no volví a soñar con él. No volvimos a escucharlo en la casa. No volvieron a haber manifestaciones. Mi mamá también dice que soñó con él. Mi papá también dice que soñó eso. Todos soñamos lo mismo, desde diferentes ángulos. Mi papá dice que soñó como él estaba en el piso. Dice, yo estaba tirado y nada más los veía pasar corriendo. Su mamá dice que ella estaba parada en una esquina viendo así todo de frente y que quería hacer algo para que esos espíritus no alcanzaran a su papá.
Ella no sabía qué hacer y ella trataba de rezar y trataba de invocar ángeles y a Dios y a la Virgen y todo, pero no salían las palabras. No podía hablar, estaba enmudecida. Y Pedro nada más estaba ahí sentado en esa cama de piedra expectando todo. Dice que esa noche su papá le dijo, bueno, al día siguiente, cuando ya todo se sentía más calmado, esa paz fea y rara que había se esfumó. Ahora todo era calma, como respirar. Dice que le dijo su papá en la tarde, les dijo, no, miren, no, ese no era su abuelo, era un impostor, era un demonio que andaba asustándonos. Dice, yo no sé la verdad lo que haya pasado, pero dice mi papá que esa noche él habló con uno de los que andaban persiguiendo a mi abuelo, porque él les decía, ¿por qué lo persiguen? ¿Por qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo persiguen? Y que uno de esos espíritus se frenó y le dijo a la cara, aquí vienen todos los que matan gente. Y siguió corriendo hasta que atraparon al señor y lo arrastraron y se lo llevaron. Es decir, ese espíritu maligno de alguna forma les había confesado o le había hecho saber al papá de Pedro que el abuelito mató a alguien. Y el abuelo estaba sufriendo todo eso, no por haber sido una persona golpeadora, no por haber sido tan enojón, tan estricto, no. El señor estaba en el infierno porque mató a una persona. Y esos demonios lo andaban buscando para llevárselo al infierno por matar a una persona. Las sospechas de la mamá de Pedro y del papá y de la hermana de Pedro y de toda la familia de ese señor son de que realmente el abuelo mató a su esposa en algún momento. Y hasta aquí la historia de esta noche, mis queridas amigas y amigos. Muchas gracias por sus likes. Me gustaría llegar a 300 likes esta noche. Creo que la historia lo merece. Creo que el esfuerzo lo merece. Si ustedes desean regalarnos un like, se los agradezco mucho. Así como le agradezco al equipo de patrocinadores Fernando Quirós. Nuevamente con esa generosidad. Nuevamente apoyándonos esta noche. Fer Quirós, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias. Mi querido Eduardo Guillén, encantado con la historia, también nos apoya. Si tú ves la repetición y dices, me gustaría un día apoyar a Nim, puedes darle el corazón. Super gracias se llama. Si no es en directo, puedes apoyarnos de esa forma. Yo te lo agradeceré muchísimo. Así que pues está habilitada esa opción de darle super gracias a las historias, a los directos. Si realmente te gusta el contenido, si te nace de corazón, si gustas apoyarnos, entonces agradezco muchísimo a mi querido Fernando Quirós, a Eduardo Guillén y a todo el equipo de patrocinadores por apoyarnos. A todos los que le están dando like, muchísimas gracias, mis hermanos. Podemos llegar fácilmente a los 300 likes si ustedes lo desean. Yo seguiré aquí. Mañana me voy a levantar temprano porque Vida Aeronáutica, uno de nuestros suscriptores, amigos,